Bienvenido, Fernando, bienvenido, Pablo Román. Estamos ya en el Foro Iberoamericano de Recursos Humanos y te cedo el micrófono, Fernando. Muchísimas gracias, Gabriela. Un placer. Vamos a esperar unos segunditos más. Ahora sí, que ya es la hora puntual de ingreso. Le damos la bienvenida a toda la comunidad de Iberoamérica, de los dos continentes que nos está viendo, nos está acompañando en esta nueva edición del Field Chat, del Foro Iberoamericano de Recursos Humanos. Les recordamos que estamos grabando este encuentro, cosa de que después lo podamos compartir y exponer, así que eso nos va a facilitar el poder divulgar un poquito más lo que vamos a conversar en el día de hoy. Que justamente el tópico que tenemos para compartir con todos es algo muy interesante y es el tema de la neurociencia cognitiva y el liderazgo. Tenemos un invitado muy especial, que es el doctor Pablo Román Luscher. Voy a leer su currículum porque es muy prolífico. Pablo es fundador y vicepresidente ejecutivo del Buró Internacional de Neurociencia Cognitiva Aplicada, VINCA. Es miembro de la Junta de Gobierno de CIFAL Argentina y UNITAR de Naciones Unidas, director de Strategic Brain Consulting, speaker y consultor internacional en neurociencia cognitiva aplicada a la educación y las organizaciones, especializado en procesos de liderazgo y trabajo en equipo. Fue distinguido por la Cámara de Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico por la destacada labor en la difusión y divulgación de las neurociencias cognitivas en Latinoamérica. Así que, Pablo, te doy la bienvenida. Muchísimas gracias por honrar nuestro espacio del Field Chat. Muchísimas gracias, Fernando. Un honor para mí poder estar aquí en este espacio y muy agradecido contigo y con el foro. Es un verdadero placer. A todos los que nos acompañan, les recordamos que el formato de Field Chat es un formato de conversaciones coloquiales, entrevistas a exponentes realmente representativos de alguna disciplina, como en el caso de Pablo, y que vamos a transcurrir los próximos 30 minutos aproximadamente con una conversación amena y que nos aporte valor a la gestión de recursos humanos y de las organizaciones. Entonces, como el tema que tenemos hoy, Pablo, es el de neurociencia cognitiva y liderazgo, primero, para introducirnos, te voy a preguntar, ¿qué es la neurociencia cognitiva organizacional? ¿Y cuál es el propósito de llevar el conocimiento que la ciencia tiene acerca del funcionamiento de nuestro cerebro a las organizaciones? Bueno, a ver, la neurociencia cognitiva está centrada en el estudio de las experiencias de vida de las personas. A esto nosotros lo denominamos proceso autobiográfico. Y esa experiencia de vida de las personas se encuentra en interrelación permanente con el medio ambiente en el cual se desarrolla y la genética de esas personas. O sea que siempre vamos a estar estudiando a la persona desde la experiencia misma de vida en esa relación que tiene con los factores genéticos que trae más la influencia que pudo tener el ambiente en el cual se desarrolló. Entonces, este es el esquema básico, digamos, la definición básica. Y cuando estamos hablando de neurociencia cognitiva aplicada a las organizaciones están compuestas de personas. Y básicamente, el que lidera las organizaciones lo que hace es gestionar bien a esos miembros de las organizaciones, y no hay conocimiento más valioso para quien lidera o para los equipos de trabajo que saber cómo piensan, cómo sienten y cómo se conducen con las acciones y entender cuáles son esos mecanismos. Cuando nosotros podemos entender esos mecanismos, podemos accionar en consecuencia, y eso es fundamental para cualquier tipo de organización. Clarísimo. Pablo, y entonces, ¿el modelo de liderazgo que propone la neurociencia cognitiva organizacional, en qué consiste? El modelo de liderazgo, o mal llamado para mí neuroliderazgo, porque viste que la palabra neuro hoy se usa en todo sentido y a todo nivel. Le ponemos a todo neuro, ¿no? A todo le ponemos neuro, sí.
tiene que ver con 6 componentes, 5 o 6 componentes. ¿Por qué digo 5 o 6? Porque hay uno de los componentes que es parte de otro. El primer componente es la teoría de la mente. ¿Qué es la teoría de la mente? Es la capacidad que tengo para poder inferir y anticiparme a los pensamientos y emociones de los demás y cuáles son sus intenciones cuando interactúan conmigo. El segundo componente son las neuronas espejo. Las neuronas espejo fueron descubiertas allá por 1996 por Giacomo Rizzolatti en la Universidad de Parma. Lo que estaban estudiando era la corteza premotora de los monos y descubrieron que había activación cerebral tanto cuando el mono ejercía una acción como cuando veía ejercer esa misma acción en otra persona. Por eso se llaman neuronas espejo, Claro. porque funcionan como si fuera un espejo. ¿Qué es lo que nos permiten las neuronas espejo? Es la base innata para el desarrollo de la cultura social. Por lo tanto, si hablamos de cultura organizacional, son la base innata de la cultura organizacional. Yo las neuronas espejo las puedo activar, como dije, haciendo una acción, viendo esa acción y también representándome esa acción. Por lo tanto, son muy poderosas. El tercer elemento es la empatía. Y acá, tanto la teoría de la mente como las neuronas espejo son parte del proceso empático. O sea que sin estos dos elementos previos, nosotros no podríamos desarrollar procesos empáticos, porque la empatía es poder comprender cognitivamente lo que le pasa a otro, poder sentir en chiquitito lo que le pasa a otro y actuar en consecuencia. Ese es el rasgo del proceso empático. Antes de que sigas con las otras características, Sí. yo estoy escuchando muy atento lo que vos me decís, lo que nos estás compartiendo y contando. Invito a los colegas que están en la audiencia a que traten de imaginar situaciones concretas en el día a día donde nosotros mismos estamos efectuando estos procesos cerebrales que menciona Pablo, o cuando alguno de nuestros miembros de los equipos lo hace, ¿no? Me parece que es la forma más concreta, más clara de poder traer lo que nos está brindando el conocimiento de la ciencia acerca de nuestro cerebro a lo que es la gestión diaria. Te interrumpí porque me parecía que era No, importante ir imaginando y materializando en la mente todas estas imágenes que estás transmitiendo. y está perfecto. De hecho, cuando se realizan formaciones, lo primero que uno hace es pedirles que identifiquen entre 1 y 3 problemas básicos de las organizaciones, que los van a acompañar a lo largo de toda la formación, y eso lo van a ir linkeando con cada una de las temáticas que se van viendo. O sea que está perfecto, Fernando. Como te decía, esas características que tiene el proceso empático hacen necesario que yo pueda inferir, que yo tenga que inferir las conductas, los pensamientos y las emociones de los demás con la teoría de la mente. Y son necesarias las neuronas espejo porque son las que me van a permitir, porque tienen conexión con el sistema límbico, donde radica el procesamiento emocional. Como tienen ese contacto, me permite identificar qué tipo de emoción está teniendo el otro. Entonces, esa conjunción, esta tríada que forman la teoría de la mente, las neuronas espejo y la empatía, son sumamente importantes para establecer relaciones interpersonales donde el éxito y la optimización de esa relación sea oportuna. El cuarto elemento es la regulación emocional, también conocida como inteligencia emocional. El quinto elemento es es la toma de decisiones. Y el sexto elemento es flexibilidad cognitiva. Por eso te decía 5 o 6. ¿Por qué? Porque la flexibilidad cognitiva es un elemento que está dentro de lo que nosotros denominamos funciones ejecutivas, donde también está la toma de decisiones. Y la toma de decisiones y la flexibilidad cognitiva
van a estar en interacción permanente. ¿Qué me permite la flexibilidad cognitiva? Me permite adaptar mis estructuras de pensamiento consolidadas a situaciones novedosas e inesperadas. Por eso son tan importantes para la toma de decisiones y tan fundamentales, marcadas en las últimas investigaciones que se están dando en neurociencia cognitiva organizacional. O sea que básicamente de lo que estamos hablando es de gestionar bien las relaciones, de gestionar bien mis pensamientos y mis emociones como líder, y saber cuáles son los procesos de toma de decisión para evitar errores. Básicamente estamos hablando de esos tres elementos en síntesis con todos los que te nombré anteriormente. Ese es el modelo de neurociencia cognitiva aplicado a las organizaciones. Clarísimo, Pablo. Estaba escuchándote con atención y pensaba que justamente uno de los desafíos que siempre el líder ha tenido y que se ha exacerbado durante este tiempo de pandemia, ha sido el de liderar a sus equipos, el de conducir a sus equipos de una forma adecuada, cercana, cuando ha ocurrido que la virtualidad nos ha puesto un desafío adicional. Pero ¿cuántas veces hemos escuchado de nuestros líderes el decir, ok, yo puedo hacer mi mejor esfuerzo, aplicar todo mi conocimiento en la conducción de mis equipos, pero ¿quién me lidera a mí? Y muchas veces me imagino que cada uno de nosotros, de los que estamos aquí participando de este Fit Chat, nos habrá ocurrido en algún momento de esa pandemia el decir, estoy haciendo un gran esfuerzo para llevar adelante el trabajo de la gente que depende de mí, pero ¿y cómo me autolidero? O sea, ese ejercicio de autoliderarse primero para liderar luego, me parece que es algo fundamental. ¿Qué dice la neurociencia cognitiva acerca de ese proceso de reconocimiento? A ese proceso de reconocimiento nosotros lo llamamos metacognición. La metacognición es la capacidad que tengo para poder pensar sobre mis propios pensamientos, emociones y conductas. Es un proceso reflexivo y tiene dos elementos, lo que es el conocimiento metacognitivo y el conocimiento, el conocimiento metacognitivo y, y la regulación metacognitiva. ¿Qué voy a tener con el conocimiento metacognitivo? Voy a saber qué, voy a saber el cómo y voy a saber cuándo y por qué. Y con lo que es la regulación metacognitiva, voy a saber qué estrategia voy a utilizar, voy a saber cómo lo estoy haciendo y si tengo que cambiar lo que estoy haciendo para llegar al resultado que quiero llegar. Entonces, la metacognición es un proceso sumamente importante para el desarrollo de las personas. Y en el líder es esencial porque es lo que le permite autoevaluarse permanentemente en relación a los equipos de trabajo, a los propósitos de la organización y a su visión como líder. La metacognición es la base del desarrollo humano. La metacognición es la base del autoliderazgo en las organizaciones. Clarísimo. Entonces, hablamos conceptualmente del liderazgo desde la perspectiva de la neurociencia cognitiva, hablamos también del autoliderazgo con este concepto de metacognición que compartías con nosotros recién, pero también justamente mencionábamos lo de los equipos de trabajo, ¿no? Entonces, ¿cómo son esos procesos de vinculación con nuestros equipos, de regulación? ¿Cómo es esta construcción de entendimiento que puede haber entre el líder y sus equipos, cuando encima tenemos una situación donde muchas veces las organizaciones modernas o los equipos ágiles requieren de que haya liderazgos alternativos, alternados, no compartidos, o ese liderazgo colaborativo que muchas veces mencionamos en recursos humanos en nuevas formas de encarar proyectos con equipos de alta performance?
Déjame aclarar algo previo a lo de los equipos de trabajo. Ocupar un puesto o Sí, tener un cargo no es liderar. claro, no hay duda de eso. El liderazgo implica procesos mucho más complejos. Pero esto es importante aclararlo, por más que parezca una verdad de perogrullo, porque generalmente se denomina líder a quien ocupa un puesto y no a quien verdaderamente lidera. ¿Qué procesos entran en juego en el equipo de trabajo? Muchos de los que ya estuvimos mencionando, como la teoría de la mente, las neuronas espejo, el proceso empático, pero voy a hacer hincapié en la empatía y la regulación emocional, y en la construcción de significados. ¿Qué es la construcción de significados? Nosotros a lo largo de la vida vamos construyendo a través de la experiencia la estructura de significados que tenemos del mundo. Y esto se va a dar a través de los sentidos, no solo de los 5 sentidos que conocemos tradicionalmente, sino de los sentidos propioceptivos, que es la información que me da mi cuerpo, mis músculos en relación al entorno en el cual está, y los introceptivos, que es la información que me dan mis órganos internos, eso que a veces uno dice, tengo mariposas en la panza, un nudo en la garganta, bueno, toda esa, o cuando tengo reacciones fisiológicas que aumenta el ritmo del corazón, donde empiezo a tener falta de aire, donde la presión arterial empieza a subir, todo eso son los sentidos introceptivos. O cuando te dicen, bueno, tuve una corazonada, ¿no? Tuve una corazonada. Bueno, a eso generalmente se lo une con lo que es la intuición. Y la intuición es la construcción de la memoria implícita. La memoria implícita está relacionada con todas nuestras experiencias a lo largo de la vida que vamos guardando no conscientemente, no es una memoria que la traemos consciente. Aparece a través de la exposición ante una experiencia, una información o una persona, y a eso que nosotros le llamamos intuición, en realidad está construido por esa memoria implícita. Pero volviendo a la construcción de significados, los sentidos son el primer sistema representacional, le llamamos nosotros. Los significados tienen dos sistemas representacionales. El primero son los sentidos. ¿Por qué? Porque nosotros conocemos por primera vez el mundo a través de los sentidos. Y eso nos acompaña a lo largo de la vida. El segundo sistema representacional es el lenguaje. ¿Por qué? Porque las palabras tienen peso. Las palabras tienen un significado y una conceptualización para cada uno de nosotros. Entonces, estos dos sistemas representacionales, los sentidos y el lenguaje, tienen un elemento que es fundamental, que nosotros le llamamos experiencia afectiva. ¿Qué es la experiencia afectiva? La experiencia afectiva tiene dos componentes. El primer componente es el valor que le doy a cada una de las experiencias. Cuando hablo de experiencias, hablo de experiencia con cosas, con situaciones, con objetos. El valor puede ser positivo o negativo. Si es positivo, va a causar placer. Si es negativo, va a causar displacer. Y luego tenemos algo que se llama arousal, que es el grado de activación que mi cuerpo va a tener cuando esté viviendo la experiencia con esas personas, con ese objeto o con esa situación. Si yo tengo un valor positivo, con un arousal elevado, eso se imprime en mis sistemas de memoria. Si yo tengo un valor negativo con un arousal elevado, se imprime en mis sistemas de memoria. Si lo tengo con un arousal bajo, no pasa nada. Si lo tengo con un arousal medio, ahí. La importancia es el nivel de activación que tenga la persona al vivir ese momento. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque esto es fundamental para poder entender la conducta de los equipos de trabajo. ¿Por qué hay alguien que ve un ratón y sale espantado y hay otro que ve un ratón y no hace nada? Y es más, y hay gente que acciona
con eso? Eso tiene que ver con la experiencia afectiva que han tenido con la exposición a un ratón, básicamente. Y en los equipos de trabajo pasa lo mismo. Toda la construcción de la vida de las personas que integran los equipos de trabajo están construidas en base a la estructura de significados. Y hay algo muy importante en esto, que es la comunicación. Cuando yo me comunico con alguien, yo emito mensajes verbales y no verbales, ¿sí?, con mis significados. O sea, yo estoy transmitiendo significados verbales y no verbales. Sí. Pero la otra persona lo que recibe es información verbal y no verbal, no con mis significados. Recibe la información verbal y no verbal y la adapta a su estructura de significados. Por eso hay personas que una palabra las hacen reaccionar. Claro. Por eso hay una palabra que despierta todo el sistema emocional y ahí es cuando entra en juego la regulación emocional. Entonces, entender primero esto, ¿no? ¿Por qué la estructura de significados es importante? Porque me permite comprender a los equipos de trabajo. Claro. Desde su estructura de significados y no desde la mía. El segundo componente, ya lo dijimos, la empatía, la importancia de poder comprender la emoción que está viviendo el otro, sentir en chiquitito la emoción que está viviendo el otro, pero siempre entendiendo que esa emoción es de la otra persona y no nuestra. Cuando nosotros la hacemos propia, es disfuncional, porque ya estamos afectados nosotros también y no podemos ofrecer lo que se llama empatía colaborativa, que es la decisión concreta y el interés real de querer ayudar a la otra persona. Pasamos a la regulación emocional, que es súper importante y es clave porque aparte está muy difundido en las organizaciones como concepto de inteligencia emocional. Sí. 4 componentes: poder entender mis emociones, poder comprender mis emociones, poder manejarlas y poder utilizarlas. Esos son los 4 componentes de la regulación emocional. Y atrás un mecanismo de procesos neurocognitivos sumamente complejos, pero básicamente es entender, comprender, manejar y utilizar mis emociones y dar respuesta también con ese cuadrante a las emociones de los demás. Si alguien me agrede, mi respuesta va a depender la acción y la reacción o contrarreacción que tenga la otra persona. Entonces, la regulación emocional no solo impacta en uno, impacta en los demás también, porque mi respuesta va a condicionar la respuesta de los demás. Cualquiera de estos elementos que estamos hablando se desarrollan y se entrenan. Esa es la buena noticia. La buena noticia es que no es que tenemos que nacer con estas características. Se pueden entrenar y se pueden desarrollar y se pueden optimizar cada vez más. Ahí está la belleza de los procesos neurocognitivos. Y una de las cuando se formas... hablan sí, perdón. No, una de las formas de desarrollo es la metacognición, porque Claro. es esa capacidad que yo tengo para autoliderarme, para poder pensar sobre mis propios pensamientos, emociones y conductas. Claramente. Sí, de hecho se habla de estrategias de regulación emocional o rutinas de aprendizaje o andamiajes conductuales o un montón de elementos entrenables del cerebro, ¿no es cierto? Que tienen que ver con lo que algunos conceptos refieren a la plasticidad neuronal. Pero bueno, no me quiero meter en eso porque imagino que debe ser para todo un capítulo para otro Fit Chat. Pablo, estaba escuchándote y hablábamos mucho del conocimiento de los equipos, de generar vínculos empáticos, de la cercanía, en definitiva.
de conocer a cada uno de los integrantes, de procurar saber qué les pasa, y en ese sentido, algo que también está en el centro de las preocupaciones de las organizaciones, y en particular de los gestores de recursos humanos hoy, es el tema del bienestar en las organizaciones, ¿no es cierto? Entonces, brevemente, ¿qué nos puede aportar la neurociencia en cuanto a conocimiento acerca de cómo impactar en el bienestar de nuestra gente dentro de nuestras organizaciones? Mira, en lo que puede colaborar y mucho es en la reestructuración cognitiva de las personas. Ajá. ¿Qué implica la reestructuración cognitiva de las personas? Básicamente está ligado a procesos metacognitivos, pero es básicamente enseñarles a pensar. ¿Qué quiero decir con esto? Los pensamientos negativos, ¿sí? Los monólogos negativos son constantes en el día a día para los equipos de trabajo, para nosotros, para los líderes. Cuando aparecen este tipo de pensamientos, que son los que generalmente llevan a la conflictividad en las organizaciones y llevan a elevar los niveles de cortisol y esto elevar los niveles de estrés en las organizaciones, básicamente de lo que hablamos es de enseñarles a adaptar sus pensamientos para deshacer esas estructuras cognitivas que están haciendo ese pensamiento rumiante que condicionen su conducta y en su accionar. Básicamente es preguntarse qué grado de racionalidad tiene el pensamiento que estoy teniendo. Si puede haber otro pensamiento que explique mejor lo que está pasando y no el que estoy teniendo. Preguntarme qué puedo hacer para cambiar lo que estoy viviendo y qué alternativas tengo dentro de este análisis que estoy haciendo. También es preguntarse por qué se produjo la situación que estoy viviendo o qué debo hacer para que no se repita. Entonces, todo este análisis, que repito, viene de la mano de procesos metacognitivos, lo que nos permite es que cuando me aparece un pensamiento de estas características, hago una reestructuración cognitiva que deshace el pensamiento original. Ahí está la riqueza. Cuando vos conocés cómo funciona este proceso neurocognitivo, al aplicarlo, optimizás cualquier tipo de pensamiento. O sea, uno se Otra torna cosa, consciente de ese proceso, ¿verdad? sí, por supuesto, esto es una acción consciente de parte de cada uno de nosotros. Lo otro que es muy importante y que no hay que darle menor importancia en las organizaciones es el ejercicio físico. El ejercicio físico trae beneficios a nivel de procesamiento cognitivo muy elevados. Neurotransmisores que se activan, que optimizan todos los procesos neurocognitivos, incluida la regulación emocional, incluida la autopercepción, incluida la autoeficacia, incluida las interrelaciones entre las personas. El ejercicio físico debería tomarse como una medida de bienestar dentro de las organizaciones, no como una medida alternativa y menor. Debería tomarse como una medida central dentro de las organizaciones. Porque no va a depender de si quiero o no quiero tener bienestar. El ejercicio físico genera cambios neurocognitivos, quiera o no quiera la persona. Y Notable. después hay otros programas que también funcionan muy bien, como el Mindfulness. Ese es otro de los programas que funciona muy bien porque también hay una reestructuración cognitiva con el Mindfulness. Claro. Es fascinante, Pablo. Y en virtud de la agilidad que tiene el formato de los Field Chats, podríamos estar hablando un montón. Me surgen un montón de preguntas para hacerte y de continuar la charla. Voy a hacer uso de una intervención de la audiencia para hacerte una última pregunta, porque en definitiva todos los que estamos aquí somos líderes de organizaciones, y las organizaciones, más allá de que tenemos este propósito de estar más cerca de nuestra gente,
y de estar más cerca también de nuestros clientes, tienen un fin de lucro. Y una de las preguntas de una de las participantes de la audiencia es, bueno, ¿cuál es el impacto económico que tendría el aplicar la neurociencia cognitiva organizacional en ejercicio de liderazgo dentro de nuestras empresas? Miren, el primer elemento de conflictividad en las organizaciones son las relaciones interpersonales. Ujú. O sea que eso se optimiza 100%. O sea, ese es un impacto directo. Ese impacto directo repercute en la productividad, repercute en menores niveles de ausentismo. Miren, el doctor Bertone, que es mi socio, compañero y a quien admiro profesionalmente, él realiza protocolos de detección de licencias psiquiátricas. ¿Sí? El 80% de esas licencias son falsas y se detectan a través de este programa. ¿Y saben qué es lo que surge cuando se detecta que son falsas? Estoy cansado de mi jefe. Estoy Ujú. podrido o podrida de la mala relación que tengo con fulanito o fulanita. Ujú. Básicamente, todo está relacionado con esas relaciones interpersonales mal elaboradas que repercuten en que un empleado de una organización, un integrante del equipo de trabajo, vaya a buscar una licencia psiquiátrica falsa para no tener que ir a trabajar. Y eso se puede evitar tranquilamente con los entrenamientos en inteligencia interpersonal, en regulación emocional, en procesos empáticos, en trabajo en equipo y colaborativo. Después, lo económico está marcado en todo lo que... Si yo tengo gente que está con sensación de bienestar en mi empresa, ¿produce más o menos? Produce más. Si yo soy un líder que sé transmitir el propósito Claro. de mi organización y del trabajo que están haciendo, voy a tener empleados que... ¿Por qué? Porque el cerebro busca certeza. Si yo no le doy certeza a mi equipo de trabajo, elevo los niveles de cortisol. Cuando se elevan los niveles de cortisol, tengo estrés. El estrés achica algo que se llama memoria de trabajo. La memoria de trabajo es con lo que nosotros gestionamos todos nuestros recursos cognitivos y atencionales. O sea que no es poca cosa lo que estoy diciendo de optimizar los procesos de relaciones humanas, porque impacta directamente en la productividad. Y esto impacta directamente en las ganancias de las organizaciones. Para cerrar, ¿saben cuánto se ahorra un retail de la Argentina con esto de las licencias psiquiátricas? 64 millones por año. ¿Tiene impacto económico o no tiene impacto económico? Increíble, ¿eh? Ahí hay un caso concreto, un caso de estudio. Exacto. Increíble. Pablo, la verdad que fascinante. Y también decías varias cuestiones, hablabas del tema del propósito, también lo relacionaba con el propósito de las nuevas generaciones, con el propósito de la empresa en cuanto a cuestiones de marca empleadora, de engagement. O sea, es fascinante lo que el mundo de la neurociencia nos puede aportar a la hora de conocer mejor nuestro cerebro, el comportamiento humano, y cómo nos interrelacionamos entre todos. Un ¿Me dejas aclarar pequeño... algo? sí, perdón. ¿Me dejas aclarar algo? Dale, dale. Porque hablamos de neurociencia, ¿no? Y hay que desmitificar que la neurociencia es solamente para los médicos, los psicólogos y los psiquiatras. Claro. ¿Por qué? Porque es un metamodelo. Un metamodelo significa que se puede aplicar a todo, ¿sí? Como el lenguaje o las matemáticas. El lenguaje lo aplica todo el mundo. No importa si tiene estudios o no tiene estudios. Las matemáticas también. La neurociencia cognitiva es un metamodelo.
que es aplicado a todo, porque donde hay un cerebro está la neurociencia cognitiva. Este señor que está acá es el protagonista de todo lo que estamos hablando ahora. Este señor. Pero, aparte de eso, hablamos de liderazgo y hablamos de líder, y vos sabés que a mí me gusta una hermosa analogía que tiene, que fue creada por Enrique Mariscal hace algunos años, donde básicamente lo que estamos hablando es de un nutriente fundamental que tiene la naturaleza, que es el agua. Cuando uno planta una semilla, hace un hueco, pone la semilla, tapa con tierra y pone agua. Y el liderazgo, los equipos de trabajo, se nutren del mismo nutriente que la naturaleza, el agua. La fórmula del agua es H2O. La primera H es humildad, la O es osadía, perdón, la segunda H es honestidad y la O es osadía. Humildad para entender que no sé todo, que voy a aprender de mi experiencia, pero también de la experiencia de los demás, que voy a ser un aprendiz eterno, voraz. Honestidad para entender que el error es parte del camino, que el error es una gran oportunidad, que el error implica cambio, que el error implica desarrollo. Y osadía para poder tomar las decisiones que me lleven a alcanzar los propósitos que tengo planteados. Eso, que lo usamos como metáfora, en sí es la neurociencia cognitiva. Son los procesos neurocognitivos. De eso estamos hablando. Pablo, muchísimas gracias. Creo que ha sido de una claridad mayúscula a la hora de poder plasmar lo que es el descubrimiento y el avance en la neurociencia a la gestión del liderazgo. Estamos muy agradecidos por tu participación. Gracias también a la audiencia por el acompañamiento, a la cual invito a nuestra próxima cita, que va a ser el jueves 2 de diciembre, donde se va a hablar de la cultura, la experiencia del cliente, si el cliente realmente importa, es la perspectiva de recursos humanos acerca del Customer Experience. Gracias a todos, nos vemos en la próxima reunión. Saludos. Chao, gracias.